Hola, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast de embriología. Hoy hablaremos de un tema bastante fascinante que viene siendo la placenta y sus anexos desde el tercer mes de gestación hasta el nacimiento. También hablaremos sobre la relación que tiene con los embarazos múltiples y algunas de sus correlaciones clínicas. Para esto vengo siendo yo su servidora la que va a responder las preguntas, pero tengo a mi entrevistadora que viene siendo Amy Sofía Pérez, que nos está acompañando para, pues, preguntar, ¿no? Muchísimas gracias, Amy. Para mí es un gusto participar en este podcast porque la placenta es uno de los órganos más asombrosos que existen y muchas veces, escuchamos hablar de ella como el órgano que alimenta al bebé o muchas veces ni siquiera se le reconoce como un órgano, o sea, mucha gente no sabe que este es un órgano transitorio, pero lo es, pero en realidad es muchísimo más que eso, porque es un sistema bastante complejo que regula casi todo lo que ocurre entre la madre y el feto. Y realmente sin esto, realmente la gestación ni siquiera sería posible. Mariana, para comenzar, ¿qué es la placenta? Para ponerlo en términos más simples, la placenta viene siendo un órgano que es transitorio. Esto quiere decir que solo existe durante el embarazo y desaparece después del parto. Es muy especial porque combina tejidos de la madre y del feto y es algo que no ocurre con ningún otro órgano del cuerpo humano, ¿no? La parte fetal del bebé proviene del corión frondoso, mientras que la parte materna viene de algo que se llama decidua basal. Podemos imaginar a la placenta como si fuera un puente de comunicación, de conexión, que conecta el mundo de la madre y el mundo del bebé a través de ella, de esa misma, ¿no? De la placenta. Bueno, a través de la placenta el feto recibe oxígeno, nutrientes, hormonas y anticuerpos y al mismo tiempo se eliminan sus desechos. Lo interesante de la placenta es que la placenta se empieza a formar desde etapas muy tempranas, pero no alcanza completamente su madurez funcional hasta el segundo trimestre, alrededor del tercer mes, ¿no? Y a partir de ese momento comienza a trabajar toda su capacidad para sostener el crecimiento del feto. Algunas de sus relaciones clínicas puede ser cuando la placenta no se desarrolla bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la placenta no se desarrolla por completo o no se desarrolla bien? Esta puede presentar bastantes problemas muy graves, ¿no? Como por ejemplo, en la placenta previa, así se llama, placenta previa, la placenta se implanta en una posición que bloquea parcial o totalmente el cuello uterino, lo cual ocasiona sangrados intensos, profusos, hemorragias bastante intensas, o sea, lo mismo, pero poniendo términos, ¿no? Y puede complicar demasiado el parto, ¿no? Hay otro caso que se conoce como el desprendimiento prematuro de la placenta, donde la placenta se separa antes de tiempo de la pared uterina y pone en riesgo inmediato la vida del bebé, del feto, porque se corta el suministro de oxígeno, de nutrientes, o sea, de todo lo que les mencioné, se corta, entonces ya no tiene el feto cómo subsistir. Muy interesante. Ahora bien, ¿por qué la placenta es tan importante en el desarrollo del embrión? Bueno, pues por el simple hecho de que la placenta es el centro de control del embarazo. Sin esta, pues el feto no tendría ni siquiera cómo sobrevivir dentro del útero. La placenta cumple con varias funciones críticas, como lo es el asegurar, que el feto reciba oxígeno y nutrientes de la sangre materna, lo que le permite crecer y desarrollarse dentro del útero. También elimina productos como desechos del metabolismo fetal, como lo es el dióxido de carbono y la urea. Además de esto, la placenta también actúa como una barrera inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que protege al feto de ataques del sistema inmune materno. Y tal vez se pregunten, ¿de qué se tiene que defender? Bueno,
en algunas condiciones, en condiciones normales, el cuerpo humano puede reconocer al feto como un tejido extraño, ya que contiene una información genética completamente diferente y el cuerpo humano que hace cuando ve a un agente extraño en el cuerpo lo ataca porque pues, no lo reconoce, pues. Entonces la placenta actúa como una barrera que impide que el cuerpo humano ataque al feto y pueda sobrevivir dentro del útero. Pero lo más fascinante de la placenta no es eso. Yo creo que, en mi opinión, lo más fascinante es su papel endocrino, ya que produce hormonas, como lo es la gonadotropina coriónica humana, que mantiene activo el cuerpo lúteo. Esto en las primeras semanas de gestación, ¿no? También produce progesterona, que asegura que el endometrio permanezca receptivo y evita contracciones uterinas prematuras, ¿no? También produce algo que se llama lactógeno placentario, que modifica el metabolismo materno para asegurar que haya suficiente glucosa para el feto. Ahora, ¿qué correlaciones clínicas se pueden asociar a la placenta cuando estas funciones fallan? Bueno, cuando las funciones de la placenta fallan, los riesgos son muy grandes, son muy graves, como por ejemplo, si la placenta no logra nutrir correctamente al feto, puede aparecer lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, donde el bebé no crece al ritmo esperado y esto aumenta el riesgo de bajo peso al nacer. Y también pues problemas de adaptación después del parto, como dificultades respiratorias o incluso hipoglucemia. Pasemos a la parte estructural. ¿Cuáles son las funciones principales de la placenta y cómo está organizada? Bueno, la placenta puede parecer un órgano pequeño y simple y siento que por eso mucha gente no le da la importancia a aprender sobre la placenta, porque mucha gente desconoce, más que nada por ignorancia, eh, lo extraordinario y complejo que puede llegar a ser este órgano, ¿no? La placenta, ¿no? Bueno, hablando un poco más de su estructura y de su organización, su forma definitiva es discoide. Sobre el tamaño mide alrededor de 15 a 20 centímetros de diámetro y al final del embarazo, hablando sobre su peso, pesa alrededor de medio kilo. En cuanto a sus funciones, tiene la función respiratoria, que pues como el feto aún no tiene desarrollados sus pulmones o no son funcionales más que nada, bueno, el oxígeno llega desde la madre a través de la placenta. Esta a su vez, el dióxido de carbono producido por el feto regresa a la madre para poder ser eliminado. También tiene una función nutritiva, que significa que esta placenta actúa como un intestino artificial, transportando glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y pues en general todo lo que necesita el feto para sobrevivir. Tiene la función excretora, que esta significa que es la eliminación de urea, bilirrubina y ácido úrico, que el feto pues no puede procesar por sí solito, entonces pues lo excreta, lo elimina pues. Tiene una función endocrina, que pues es la producción de hormonas que mantiene el embarazo y pues regula todo el crecimiento del feto, bueno, el crecimiento en general del feto. Y también pues la función inmunológica, que es la transferencia de anticuerpos, como ya había mencionado, maternos, que protegen al recién nacido durante los primeros meses de vida contra infecciones como sarampión, varicela o influenza, ¿no? Respecto a su constitución, esta se divide en dos partes. La parte fetal, que es formada por el corión frondoso y está recubierta por el amnios, y lo que es la parte materna,
que esta está compuesta por la decidua basal, que es la parte del endometrio donde se implanta. Bueno, hablando sobre la unidad funcional, son las vellosidades coriónicas y estas están bañadas en sangre materna en los espacios intervellosos, ¿no? Es aquí donde se produce el intercambio entre ambos organismos sin que la sangre materna y la sangre fetal se mezclen directamente. Ahora, ¿qué pasa cuando la placenta se adhiere demasiado profundo a la pared uterina? Bueno, cuando esto sucede, hablamos de algo que se llama placenta acreta, si es que invade profundamente, ¿no? Si invade el miometrio, se llama increta, placenta increta. Si llega hasta la serosa uterina o incluso a los órganos vecinos, se le llama placenta percreta. Estas condiciones son demasiado peligrosas porque al momento del parto, puede generar hemorragias masivas, y estas pues pueden poner en riesgo la vida de la madre, poniéndola así en una posición donde tendría que muy probablemente realizarse una histerectomía, ¿no? Entonces sí, tendrían que quitar el útero, ¿no? Bueno, extirparlo. Es impresionante cómo un solo órgano puede encargarse de tantas funciones simultáneamente. Mariana, otro fenómeno muy importante son los embarazos múltiples. ¿Podrías contarnos cómo se originan? Bueno, los embarazos múltiples son un fenómeno bastante fascinante. De hecho, me encanta hablar sobre este tema porque nos muestran cómo el desarrollo puede variar dependiendo de cosas que les voy a explicar. Existen principalmente dos mecanismos de embarazos múltiples que vienen siendo los gemelos dicigotos, o también se conocen coloquialmente como cuates, que se forman cuando la mujer ovula, pero ovula dos óvulos en el mismo ciclo al mismo tiempo, y ambos son fecundados por espermatozoides distintos. Entonces, estos gemelos comparten solo el útero, pero genéticamente son como hermanos comunes, o sea, no se parecen. Pueden ser del mismo o diferente sexo y siempre tienen su propia placenta y saco amniótico. Aunque hay veces aisladas en la que las placentas se pueden llegar a fusionar. El segundo caso, el segundo mecanismo, son los gemelos monocigóticos, o también conocidos como gemelos idénticos, son los que nosotros conocemos, o sea, que se parecen, que no los distinguimos, así. Esos son los monocigotos, mono de uno, ¿no? Estos se originan a partir de un solo cigoto que se divide. Y si la división ocurre entre los primeros 3 días, cada gemelo tendrá placenta y amnios propios. Pero si la división ocurre, después del cuarto día, estos compartirán una misma placenta, pero no compartirían el mismo saco amniótico. Y si esta separación es aún más tardía, entre el día 8 y el día 13, pueden compartir hasta el mismo saco amniótico. Ahora, a pesar de que me encantan los gemelos, me gusta, o sea, está interesante los embarazos múltiples, pero estos pueden llegar a ser embarazos de alto riesgo. Por ejemplo, los monocigóticos que comparten la placenta, específicamente los que comparten la placenta, puede ocurrir un síndrome que se llama síndrome de transfusión feto-fetal. Este significa que un gemelo recibe más sangre materna que el otro, causando que uno crezca demasiado y el otro crezca demasiado poco. También existe mayor riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y algunas otras complicaciones como lo pueden ser malformaciones congénitas. Es por eso que los embarazos, este tipo de embarazos, o sea, estoy hablando de los embarazos múltiples, requieren una vigilancia médica muchísimo más estrecha que la de cualquier otro tipo de embarazo, ¿no? A pesar de que está muy padre tener gemelos, de que, ay, mis hijos se parecen, tengo cuates, no sé qué, realmente no creo que valga la pena no prestar atención más
de cerca a este tipo de casos. Para cerrar, Mariana, ¿cuál sería tu conclusión personal sobre la placenta y los embarazos múltiples? Bueno, como una conclusión personal, creo que estudiar la placenta nos abre los ojos a lo increíble que es la biología humana. Es un órgano que se forma de manera temporal y tiene una sola misión, que es sostener la vida en desarrollo, ¿eh? Solo hacer que el bebé sobreviva hasta que nazca, ¿no? Es que es demasiado interesante porque actúa como un pulmón, un intestino, riñón, sistema endocrino, sistema inmunológico y todo al mismo tiempo. O sea, yo no entiendo por qué la gente no le gusta investigar más sobre este tipo de temas, porque uno no se lo imaginaría. O sea, yo antes sabía de la existencia de la placenta, pero yo no tenía ni idea de todo lo que hace y todo al mismo tiempo. Cuando la placenta funciona bien, pues realmente casi no pensamos en ella, no le damos la importancia que necesita, pero cuando falla las consecuencias pueden ser demasiado graves, tanto como para el feto como para la madre. Entonces es muy importante saber las funciones de la placenta, saber los riesgos que puede llegar a tener que no se implante bien, que se implante de más, que no sé qué. O sea, muchas cosas que hay que tener en cuenta. O sea, y es conocimiento que debería de ser general para las que desean tener un bebé, pero también conocimiento en general. Y bueno, sobre los embarazos múltiples, por su parte, nos recuerdan la capacidad de la naturaleza para generar variaciones bastante sorprendentes, aunque siempre pues están asociados o acompañados de retos clínicos que la medicina debería de atender con mucho cuidado, como las correlaciones que les mencioné con anterioridad. Pero ya pues en conclusión general, la placenta no es solo un órgano de paso, sino que es el verdadero soporte de la vida durante la gestación, toda la gestación. Y el entenderla nos permite valorar más la importancia del cuidado que deberíamos de tener prenatal, postnatal, o sea, de todo, ¿no? Pero más que nada prenatal, ¿no? Y pues la maravilla de lo que es la gestación humana y el desarrollo de una nueva vida, ¿no? Muchas gracias. Mariana, sin duda este diálogo nos permite comprender la relevancia de la placenta desde el tercer mes hasta el nacimiento, así como su relación con los embarazos múltiples. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Hasta la próxima. Bueno, antes de despedirme, quiero agradecerle a Amy por hacerme estas preguntas, por hacer este podcast conmigo. Y en lo personal pienso que hablar de la embriología siempre es hablar de la vida desde un origen más profundo, ya que a veces en clase, desde la primaria, vemos conocemos los gametos, conocemos lo que es la ovulación, la menstruación, la fecundación, la implantación y todo ese tipo de temas, pero nunca de una manera tan técnica, ¿no? Siempre es de una forma más coloquial, nunca hablamos de terminología ni nada, o sea, ya que está llena de términos científicos y procesos celulares, pero si nos detenemos a pensarlo por un momento, cada concepto representa un momento muy crucial en la existencia de una persona, ya que si no fuera crucial probablemente ni se mencionaría. Comprender cómo se forma y se sostiene un embarazo nos ayuda a valorar más la maravilla que es simplemente encontrarnos en el mundo, ver cómo se desarrolla, comprenderlo más que nada. Nos ayuda a comprendernos también a nosotros mismos, ya yéndonos a un tema más filosófico. Además que creo y considero que el estudio de estos temas también nos hacen más conscientes de la importancia del cuidado de nuestra salud desde mucho antes del nacimiento, en caso, por ejemplo, de que queramos también tener hijos. También nos ayuda a tomar ese conocimiento y usarlo para evitarnos problemas, porque hay cosas que no se pueden predecir, hay correlaciones, malformaciones correlaciones que en general que no se pueden predecir,
pero hay algunas que sí se podrían evitar. Entonces, esto nos ayuda a comprender más los riesgos que pueden tener cada uno, los factores de riesgo que pueden tener cada uno y pues más que nada el control prenatal, ¿no? Yo no quiero alargar más, no quiero aburrirlos, simplemente quiero invitarlos a la investigación porque a final de cuentas yo considero a nivel personal que es importante saber cómo estamos funcionando, cómo funciona nuestro cuerpo, porque cada cuerpo es un mundo de cosas que está pasando todo al mismo tiempo, procesos que están pasando todo al mismo tiempo y siento que es muy importante entender cómo funcionamos para poder ayudarnos en algún punto, poder saber qué nos está pasando en algún punto, porque puede que un día eso nos vaya a ayudar en algún punto, o es a final de cuentas lo que yo considero, para poder cuidarnos mejor a nosotros y cuidar mejor a los demás y a los bebés, a los próximos bebés. Pero igualmente les agradezco mucho y muchísimas gracias por escucharnos.